Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una catequesis más de la Comisión Diocesana para la Pastoral Social, la catequesis de formación social. En esta ocasión, hermanos, voy a compartir con ustedes el tema número 2 del nivel titulado Pastoral Social. Entonces, bueno, pues vamos a compartir la presentación para que podamos dar seguimiento al tema. ¿Okay? Bueno, les comentaba que este es el tema número 2 de la catequesis. Se llama El mundo, lugar de salvación y construcción del reino de Dios. ¿Okay? Bueno, los objetivos de este tema son dos. ¿No? Primero es comprender la historia como el lugar donde Dios realiza la salvación y asumir el compromiso de construir el reino de Dios desde la propia realidad. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores que, bueno, que es muy importante dentro de lo que es el área social de la Iglesia, es, bueno, estar bien plantados en la realidad, ¿no? Es el tener un buen análisis de la realidad. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a discernir cuáles son los problemas reales que tenemos que afrontar para conducir al pueblo de Dios al reino de los cielos, ¿no? Entonces, ya hemos visto también en otras catequesis que el camino que Jesús nos muestra ya es el camino que debemos de seguir para llevar al pueblo de Dios al reino de los cielos, ¿verdad? Pero entonces nosotros, como agentes de pastoral social, bueno, debemos de saber que debemos de estar bien plantados en nuestra realidad para saber qué hacer en base a la problemática que tenemos en nuestro alrededor. Bueno, la palabra que en esta ocasión nos va a iluminar, bueno, en esta ocasión va a ser un texto sacado de uno de los documentos del Concilio Vaticano II, un documento de la Iglesia, ¿verdad? La Gaudium et Spes. Entonces, aquí lo que nos menciona es lo siguiente. Tiene pues ante sí la Iglesia al mundo, esto es, la entera familia humana con el conjunto universal de las realidades entre las que ésta vive. El mundo, teatro de la historia humana, con sus afanes, fracasos y victorias. El mundo que los cristianos creen fundado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero liberado por Cristo, crucificado y resucitado. Roto el poder del demonio para que el mundo se transforme según el propósito divino y llegue a su consumación. ¿Verdad? Bueno, entonces este es el texto que nos va a iluminar en este tema, en donde, bueno, vemos claramente cómo es una exhortación hacia la Iglesia y cómo es que, siguiendo el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo, debemos de liberar también nosotros al mundo del pecado, ¿no? Específicamente la Iglesia, pero no solamente hablando de sacerdotes o de obispos o cardenales, sino la Iglesia hablando como el pueblo de Dios, ¿no? Que somos también los laicos comprometidos. Y bueno, el primer punto, ¿verdad?, que nos menciona aquí, nos dice la huida del mundo, ¿no? Dice, durante mucho tiempo la Iglesia consideró que la única forma de obtener la salvación era huyendo de las realidades terrenas, ¿no? Y esto, bueno, pues sí, ¿no? Nos ha traído graves consecuencias dentro de la Iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque ciertamente los laicos, y aún los laicos comprometidos, se tienen esa visión de que hay que tener una separación entre lo que es propiamente la Iglesia, que lo vinculamos a lo espiritual y al mundo, ¿no? A la realidad concreta en la historia, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa aquí es que, bueno, queremos o tendemos a esa separación y resulta que no es así, no debe de ser así, ¿no? Nosotros como laicos comprometidos principalmente, ¿no? Tenemos que estar bien puestos en la realidad, hacer nuestros análisis de la realidad y ver los problemas concretos a los que nos tenemos que enfrentar para ayudar a nuestros hermanos a encontrar el camino de salvación. Entonces, bueno, justamente, ¿no? Esto es algo erróneo, el creer que está separado la Iglesia
con el mundo, ¿no? Confundiendo a la iglesia como solamente algo espiritual, ¿no? Y bueno, el papel de la iglesia también es encaminar estas realidades temporales dentro del plan salvífico, ¿no? Dentro del plan de la salvación. También nos dice el tema, la historia, lugar de la manifestación de Dios, ¿no? Y nos dice, Dios conduce la historia hacia la salvación definitiva. Primero fue el Éxodo, después la encarnación y la Pascua de Jesús, que se produjo de una vez para siempre y se prolonga en el tiempo por el Espíritu Santo, que conduce a la Iglesia. Este la orienta hacia el día de Yahvé, la manifestación definitiva del Señor. Pues sí, hermanos, ¿no? Como nos dice aquí, pues nosotros sabemos, ¿no? Conocemos la historia de la salvación, ¿no? Desde el Génesis, ¿no? La Sagrada Escritura se nos habla, ¿no? Cómo es que por el pecado el ser humano cae, ¿verdad? Pero inmediatamente que el hombre cae en ese pecado, aunque es expulsado, ¿verdad? Del paraíso, bueno, inmediatamente Dios, nuestro Creador, piensa en una manera de volver a tener esa amistad con el ser humano. ¿Y qué hace? Bueno, pues piensa en lo que es la historia de la salvación, ¿no? Que va a culminar con la muerte, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, desde ahí, en ese momento, nos habla aquí, ¿no? Principalmente dentro iniciando, nos menciona aquí el Éxodo, hasta, ¿verdad?, la encarnación y la Pascua de Jesús, es cómo se va a llevar a cabo la historia de la salvación, ¿no? Y que bueno, aquí nos habla, ¿verdad?, que dice que bueno, se va a prolongar en el tiempo gracias al Espíritu Santo, ¿verdad?, que es quien conduce a la iglesia, ¿no? Entonces, aquí vemos este preámbulo acerca de que cómo es que aún en nuestros días vamos a seguir caminando dentro de la historia de la salvación, ¿verdad? La salvación ya nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo, pero el ser humano tiene que concientizarse de que tiene que trabajar por su propia salvación, ¿no? Es decir, ¿no? O sea, ya tenemos la salvación dada, pero la perdemos por el pecado, ¿no? Entonces, se tiene que tener esa conciencia del ser humano de que tiene que trabajar constantemente para conservar esa salvación, ¿no? Porque pues, el ser humano con esa tendencia al pecado, pues va a caer constantemente, ¿no? Entonces, es esa conciencia, ese trabajar diario de permanecer dentro de la salvación que ya nos ha sido dada gracias a nuestro Señor Jesucristo. El siguiente punto nos dice, ¿verdad? Dice, una sola historia de salvación. Dice, solo hay una historia. La historia de la salvación es la salvación en la historia. Los seres humanos participamos de la historia y la construimos. El plan de salvación abarca todos los tiempos, ¿no? Que es una continuación de lo que les estaba platicando en el punto anterior, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? Nosotros a veces también llegamos a creer que, bueno, ya nuestro Señor Jesucristo nos da la salvación y, bueno, ya todos somos salvos. Y no, hermanos, ¿verdad? Sí, efectivamente ya tenemos la salvación, cosa que antes no teníamos, antes de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque ya nos ha sido dada, no solamente por eso ya no tenemos que hacer nada para conservar esa salvación, ¿no? ¿Verdad? No, es como nos dicen los maestros cuando en la primaria, en la secundaria, cuando recién entramos al curso, ¿no? Ustedes ya tienen el 10 dado, pero si cometen inasistencias, si reprueban el examen, si no entregan tareas o trabajos, pues va disminuyendo su calificación. Así, hermanos, de la misma manera, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la salvación. Todos ya podemos tener ese acceso directo a la salvación, pero si estamos esclavizados en el pecado, bueno, entonces nos vamos a ir alejando de esa salvación, ¿no? Entonces, por eso nos dice aquí que, bueno, que el plan de salvación abarca todos los tiempos, ¿verdad? Todos los tiempos y a cada uno de nosotros en particular, ¿no? Cada uno de nosotros va a vivir esa historia de la salvación, ¿no? En donde vamos nosotros, como seres humanos, a tratar siempre de conservar esa salvación.
Y por supuesto que tenemos muchísimos medios de salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado, ¿no? Tenemos esa maravillosa, ¿verdad? Maravillosa sacramento de la reconciliación, en donde si hemos tenido esa tendencia al pecado y si hemos caído en pecado, bueno, Jesucristo nos ofrece el volver a reconciliarnos para volver a estar dentro de ese plan de la salvación, ¿no? Bien. El punto número 4 nos dice, Jesús se compromete con la cultura de su tiempo. ¿Y esto qué significa, hermano? Nos dice aquí. Establece relaciones humanas liberadoras, ¿verdad? Eso hace nuestro Señor Jesucristo. Está atento a la realidad social, ¿verdad? Dice, mueve a actuar frente a las necesidades, ¿verdad? Y enseña actitudes de compromiso social, el cuidado del prójimo, la liberación de los oprimidos y destruye tabús contra la mujer. Eso es a lo que se compromete nuestro Señor Jesús con la cultura de su tiempo, ¿no? Él hace ese análisis de la realidad de su tiempo, ¿verdad? Y entonces Él empieza a actuar de estas maneras para liberarnos del pecado, de la soberbia, ¿verdad? Para que no se pisoteen derechos humanos que ya hemos visto en otros temas, hermanos, ¿no? Entonces, bueno, dice aquí, ¿no? Que Él va, primero que nada, a establecer relaciones humanas liberadoras, ¿verdad? Hay distintas actitudes y bueno, eso nos llevaría completamente otro tema de analizar esas realidades que había. Recordemos que el pueblo de Jesús, el pueblo judío, estaba en ese tiempo conquistado, esclavizado por los romanos. Entonces, como un pueblo sometido, tenía que acatar diferentes actitudes que te era obligado a realizar por el imperio romano. Entonces Jesús viene a redignificar a los judíos, pero como seres humanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, que tiene esas actitudes liberadoras, ¿no? Y que entonces él, al ver esa realidad social que vive su pueblo como pueblo oprimido, él viene a enseñarles que no tiene por qué ser pisoteada su dignidad, ¿verdad? Solamente por ser seres humanos tienen derecho a una dignidad. Y como hijos de Dios, pues más, mucho más, ¿no? Y bueno, pues él mueve a actuar frente a las necesidades, ¿no? Veíamos en la lección pasada, en el tema pasado, la parábola, no, la lectura de los 5 panes y los 2 peces, ¿no? Cómo es que se multiplican, en donde platicábamos que ahí el milagro es el hacer comunidad, ¿verdad? No era con una varita mágica que de un canasto sacaban y sacaban panes y del otro canasto sacaban y sacaban pescados. No, era el que alguien, uno de los discípulos dice, hay un muchacho que tiene panes y pescados. Y Jesús dice que los comparta. Y eso hace que ante esa actitud de más personas que estuvieron presentes ahí, bueno, hicieran lo mismo, compartieran lo que tenían, ¿verdad? Y entonces eso hizo que se fuera a multiplicando la actitud de compartir y eso hizo que esas 5,000 personas que estaban escuchando las palabras del maestro pudieran comer y beber hasta saciarse y hasta que sobraron panes y peces, ¿no? Ese es el milagro de Jesús, de los 5 panes y los 2 peces, ¿no? El hacer que la gente se diera cuenta de las necesidades de todos y compartiera con todos. Entonces, los que tenían, compartieron con los que no tenían, ¿verdad? Y entonces, esta multiplicación de bienes, ¿verdad? Por un fin común, por un bien común, es lo que hace Jesús al ver las necesidades de todos. Tenían hambre y sed y dijo, denles de comer y de beber, ¿verdad? Y bueno, pues enseña actitudes de compromiso social, ¿verdad? El cuidado del prójimo, la liberación de los oprimidos y bueno, la reivindicación de la mujer. Y como todos sabemos, en la época de Jesús, bueno, la mujer era considerada como una cosa más, como un objeto, ¿verdad? Y bueno, que no hay mucha diferencia en estos días, pero Jesús quita esas cuestiones, ¿no?
Entonces, él reivindica a la mujer, él proclama la liberación de los oprimidos y el cuidado del prójimo, ¿no? Entonces, como decíamos, en su palabra, nuestro Señor Jesucristo lo dice, Él es el camino, la verdad y la vida, y bueno, Él nos enseña justamente qué actitudes debemos de tener también nosotros ante nuestras realidades, las mismas que tuvo Él en su realidad. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a cambiar la diapositiva, ¿no? Bien, bueno, vamos con el punto número 5, que se llama: el proyecto de Jesús convierte la historia en espacio de salvación. La resurrección no solo es el triunfo sobre la muerte, sino sobre las manifestaciones de la muerte, de injusticia o la opresión. Los discípulos llevan adelante el ejemplo del maestro, ¿sí? Un cristiano que se desentiende de los problemas sociales no es fiel al proyecto de su maestro. Esto es continuación del punto anterior. Así como Jesús tiene esas actitudes en su realidad, así nos dice, ¿verdad?, que también nosotros, como agentes de pastoral, tenemos que tener también bien puestos nuestros pies en nuestras realidades. ¿Para qué? Para que, a ejemplo de Jesús, ¿verdad?, tomemos esas actitudes también, ¿verdad?, y tratemos de solventar las necesidades que esté en nuestras manos hacer, ¿verdad?, tanto individualmente como en comunidad, ¿verdad? Entonces, decíamos también hace rato, ¿verdad? Muchas veces caemos en el error, quienes trabajamos dentro de la iglesia, de creer que es separado, que la situación es separada, que por un lado debe de ser la iglesia y que por otro lado debe de ser la realidad temporal. Y no, hermanos, ¿verdad? Es un conjunto de situación porque la iglesia está dentro de una realidad temporal. Entonces nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos que ver cuál es nuestra realidad temporal y ver las necesidades que existen para que en conjunto, o tanto individual como en conjunto, como en comunidad, trabajemos por el bien común. Trabajemos por resolver esas realidades temporales, ¿no? Y como nos dice aquí, un cristiano que se desentiende de los problemas sociales no es fiel al proyecto de Jesús, ¿no? Eso es algo muy cierto, hermanos. Bueno, el número 6 nos dice: trabajar por instaurar el reino hasta la consumación. Y nos dice: el reino de Dios se manifestó en Cristo, está ya presente en la historia. La salvación no es para otro mundo, es un dinamismo que transforma este mundo. Es hacer realidad la nueva creación, la nueva tierra que Cristo nos ha traído. Así es, hermanos. Es un compromiso enorme, pero real, pero que debemos de afrontar todos los cristianos. Tenemos que trabajar por instaurar el reino en nuestra realidad temporal hasta la consumación del mundo, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros estamos llamados como agentes de pastoral a trabajar siempre por esa instauración, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos, ¿verdad?, que Cristo está presente en la historia. Él estuvo realmente, caminó realmente en este mundo y nos dejó la salvación, hermanos. Entonces, como nos dice aquí, la salvación no es para otro mundo, es para este mundo, ¿verdad? Y debemos nosotros de actuar o de estar conscientes que debemos de tener ese dinamismo para transformar el mundo, ¿verdad?, para hacer realidad esta nueva creación, esta nueva tierra que Cristo nos ha traído, ¿verdad? Sí, hermanos, como decíamos, ¿no?, la historia de la salvación. Jesús nos da esa salvación y no es para otro mundo, es para el mundo en el que estamos nosotros viviendo, para nuestra realidad temporal, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que trabajar por esa salvación del reino. ¿Y cómo es que vamos a trabajar? Bueno, pues a través de la justicia social, a través de la participación en la sociedad, a través de nuestro compromiso como ciudadanos, a través de nuestro compromiso político, etcétera, ¿verdad? Es ver por el bien común, es ver por el bienestar de nuestros hermanos, ¿verdad?, de nuestros prójimos, ¿verdad? Caminar
en comunión y en conjunto para que esa justicia se instaure, ¿verdad? Aquí en nuestra historia temporal, ¿no? Ese es nuestro compromiso, hermanos, de trabajar, ¿verdad? Trabajar por el reino. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, nos dice, ¿verdad? Que el reino de Dios se expande gradualmente, ¿verdad? Hay veces, hermanos, que cuando nosotros tomamos esa conciencia o tenemos ese acercamiento, encuentro con Dios, o bueno, sentimos esa conversión en nuestra alma, hay veces que queremos hacer todo ya, ¿no? Hacer todo en grande, hacer que todos tomen esa conciencia que nosotros ya tenemos, hacer que todos tengan ese encuentro personal con Dios como nosotros ya lo tuvimos. Y bueno, lo que también voy a decir aquí es que todo va a ir conforme nosotros actuemos y que no debemos tampoco de precipitarnos, ¿verdad? Porque para que las cosas salgan bien, tenemos que nosotros tener una planeación, unos proyectos, etcétera, ¿no? O sea, ya sabemos cuál es el objetivo, pero tenemos que delimitar qué pasos vamos a hacer o realizar para llegar a ese objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la instalación del reino de Dios. Pero dice aquí, bueno, que se va a expandir ese reino de Dios va a llegar, nosotros tenemos que trabajar por ello, pero gradualmente, ¿no? Nos dice que el reino de Dios en el mundo se hará más evidente en la medida que cada uno colabore con sus obras para ello. Los cristianos deben saber que con su acción en la historia profesional, cívica, política, edificaron o bloquearon el reino de Dios. Eso es de lo que tenemos nosotros que tener conciencia, ¿verdad? De que nosotros, como nos desenvolvamos en este mundo, tenemos que ver si estamos edificando o estamos bloqueando el reino de Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese discernimiento a la luz del Espíritu Santo y ver lo que estamos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo en nuestra realidad temporal. Y entonces ver si estamos edificando o estamos bloqueando el reino. En cualquier ámbito, en cualquiera, ¿verdad? Eso es algo importantísimo que tenemos que tener bien conscientes, debemos de ser bien conscientes de que nuestra historia de la salvación, mi historia de mi salvación, va a verse en pro de qué tanto estoy ayudando a la instauración del reino de Dios, ¿no? Si ya hemos hablado en otros temas, ¿no? Si yo quiero proclamar que soy salva, que estoy trabajando con instaurar el reino de Dios, pero mis actitudes no coinciden con lo que yo estoy proclamando, bueno, ahí estamos bloqueando el reino de Dios. Eso dentro de mi papel como agente de evangelización, como agente de pastoral. Ahora, si estoy en mi realidad temporal, con alguna profesión que tenga, como ama de casa, o como estudiante, o como líder de política, etcétera, como jefe, en donde yo me desenvuelvo, si estoy trabajando al lado del mal, es decir, si me dejo llevar por la corrupción o por la injusticia o pisoteando a los demás, bueno, ahí también estoy bloqueando el reino de Dios, ¿verdad? Por mucho que digamos o que querramos nosotros decir, pues es que así se hacen las cosas, es que aquí en mi sociedad así es y siempre ha sido así, ¿verdad? Siempre se le da
mordida a la autoridad, siempre tratamos de darle la vuelta a la justicia, ¿verdad? Y no pasa nada. A lo mejor no pasa nada o aparentemente no pasa nada a tu alrededor, pero en tu historia de la salvación está pasando algo, está pasando algo muy grave, ¿verdad? Porque tú estás perdiendo tu salvación y estás además bloqueando el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que tener esa conciencia plena de que tenemos que trabajar por mi salvación, por la salvación personal, ¿verdad? No perder esa salvación que ya nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo y ver si en mi historia temporal estoy edificando o bloqueando el reino de Dios, ¿verdad? Porque no hay ningún tipo de justificación el que nosotros o tú o yo participemos en actos de injusticia o de corrupción para decir, pues es que así lo hace todo el mundo. No, hermano, es simplemente preguntarte si estoy participando en corrupción, en injusticia social o pisoteando la dignidad del ser humano, estoy verificando o bloqueando el reino de Dios, ¿no? Y con ese parámetro debemos de actuar en nuestra historia de la salvación. Y bueno, el último punto, porque este tema es corto, ¿verdad? Solamente tiene 8 puntos. El último punto dice el reino de Dios en el mundo a través de la iglesia. Y dice, para la iglesia la construcción del reino en el mundo es tarea esencial de su misión. Ella avanza juntamente con toda la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo y su razón de ser es actuar como fermento y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios, ¿verdad? Ese es el papel esencial de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia, ser sacramento de salvación, ¿verdad? Y sí, o sea, aquí quien va a tener esa mayor batuta va a ser la iglesia como institución, ¿verdad? Porque ya hemos hablado que iglesia somos todos, y ya lo sabemos, esa es pregunta de catecismo, ¿no? La iglesia somos todos, sacerdotes, obispos, cardenales, el papa y los laicos, ¿no? Somos la iglesia. Pero aquí sí vamos a hablar un poquito de la iglesia católica como institución, ¿verdad? Su misión, ¿verdad? Es la construcción del reino en el mundo, ¿verdad? Ellos son quienes nos van a guiar, ¿verdad? Para esa construcción del reino, ¿verdad? Y entonces nos dice este punto que la iglesia avanza juntamente con toda la humanidad y va a experimentar la suerte terrena del mundo, ¿verdad? Y bueno, qué mayor ejemplo que los tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos de pandemia, en donde la humanidad entera, iglesia y realidades temporales, tuvieron que cerrar sus puertas por el peligro al contagio, por detener esta enfermedad, ¿no? Y entonces tuvo que aislarse como todos, ¿no? Entonces, aquí vemos en este ejemplo que la iglesia avanza junto con la humanidad y experimenta la suerte terrena del mundo. Se dijo, se tiene que aislar las personas y todos nos aislamos, incluyendo la iglesia. Se cerraron las puertas de los templos, ¿no? Recordamos, ¿verdad?, que aquella imagen histórica que ya quedará grabada en cada uno de nuestros corazones del Papa Francisco en una plaza de San Pedro vacía, ¿verdad? Entonces, así nos sentíamos cada uno de nosotros, en esa soledad, ¿verdad? En esa súplica a Dios para que detuviera esta pandemia, ¿no? Y bueno, entonces ahí está un claro ejemplo de que caminan juntos,
mismo sufrimiento de la humanidad que de la iglesia, ¿no? Y bueno, nos dice aquí que su razón de ser de la iglesia es actuar como fermento y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? También vemos que la iglesia, bueno, en ese fermento que debe de ser, por eso, ¿verdad? Y alma de la sociedad, efectivamente nos va a dar esa guía espiritual, pero viviendo dentro de la misma realidad de la humanidad, tiene que ocuparse también de esas realidades temporales, ¿no? Esa es la importancia de esta pastoral social, ¿no? Que la iglesia tiene que acercarse a las realidades temporales de la humanidad, de la sociedad, y tiene que ver y velar también por el bien común, ¿verdad? Por fomentar la dignidad humana, por la justicia social, ¿verdad? Porque la iglesia tiene que mostrar el, el, el rostro de Cristo a nuestros hermanos que lo necesitan, que lo buscan, ¿no? Y bueno, hermanos, con esto concluimos por esta ocasión el tema de la catequesis en formación social, ¿no? Este fue el tema número 2 del nivel de pastoral social, ¿no? Así se llama el nivel. Recordemos que el nivel 1 se llamaba Llamados por Jesús, y el nivel número 2, no es nivel número 2, el presente nivel es pastoral social, ¿no? Entonces vamos a seguir en las siguientes catequesis con este nivel, pastoral social, que son 20 temas que vamos a compartir con ustedes. Por esta ocasión me despido y les agradezco su atención, y les agradeceríamos que compartieran esta catequesis para que llegue a la mayor cantidad de personas, porque pues es necesario que como personas de iglesia, y aunque no seamos cercanos a la iglesia, conozcamos lo que es la pastoral social, porque nos va a ayudar a tener un mundo un poquito mejor, ¿no? Muchas gracias por su atención, hermanos, y bueno, pues que Dios los bendiga. Y primero Dios, la próxima semana estaremos compartiendo con ustedes el siguiente tema. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.